recuerdo una diapositiva muy ilustrativa que mostraba una tiroides, aquellos que veíamos en las cátedras, una tiroides con un bocio gigantesco, hasta llegar a una diapositiva de un microcarcinoma papilar que entraba prácticamente en el campo de gran aumento. Obviamente todos los paradigmas han vuelto a cambiar, han continuado con su evolución, y vamos a ver qué es lo que ha pasado desde aquel entonces hasta el día de hoy. Por eso también es muy importante, también destacamos lo que acaba de decir la doctora, el conocimiento mutuo, el intercambio entre especialidades, darle el enfoque interdisciplinario a nuestra actividad científica, algo que ya empezamos a hacer también en nuestra sociedad, y vamos a seguir continuando de aquí en más, porque bueno, es justamente la necesidad que se impone hoy en día, el construir e intercambiar y enriquecernos mutuamente entre una sociedad a la otra, ¿no? Vamos a hacer la presentación formal entonces, a ver si tenemos la opción de compartir pantalla acá. Vamos a ver, ¿me están viendo? Ahí está. Muy bien. Entre ambas sociedades vamos a presentar nuevos paradigmas en patología tiroidea, a cargo del doctor Marcelo Monteros Albi, que ya ha hecho la presentación formal, jefe del programa de patología, biología molecular y genética del Hospital Oñativias Salta, ¿no? Muy bien. Acá dejo de compartir y le doy la palabra al doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a las dos sociedades, a la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Córdoba, también a la Sociedad de Anatomía Patológica y Citología de Córdoba, en invitarme a contarles un poquito cuáles son los nuevos paradigmas en patología tiroidea. Los dos coordinadores de maravilla, hablamos bastante y nos pusimos de acuerdo en cuáles eran los temas en los cuales tenían interés, y espero que todo salga muy bien. ¿Ustedes ven la pantalla? Perfecto, doctor. Sí, sí. Bueno, entonces empezamos. Cualquier cosa me interrumpen si hay algún problema, ¿eh? Perfecto, adelante. Bueno. Bien, un poco para saber cuál es la situación de la glándula tiroides hoy, debemos recordar que la incidencia mundial de cáncer de tiroides se ha triplicado en los últimos años, en los últimos 30 años sobre todo, atribuida al aumento de detección de nódulos tiroideos por ecografía y al uso generalizado de la punción aspiración con aguja fina. Yo creo que todos los centros que hacen patología y citología llegan a nódulos tiroideos y tienen un diagnóstico dentro de todo certero de lo que significa. La mayoría tienen también un ecógrafo accesible, y el impacto más grande fue en estos últimos años el cambio de frecuencia entre los carcinomas diferenciados de tiroides. Hay cada vez un aumento mayor de carcinomas papilares y menor de carcinomas foliculares, y muchos creen que los carcinomas foliculares va a llegar un momento que van a desaparecer. Otro concepto muy importante de tener en cuenta es el de neoplasias foliculares encapsuladas de bajo riesgo, que un poco cambió toda la cabeza de los patólogos, endocrinólogos y cirujanos, al tener un grupo de neoplasias que podemos tratarlas de manera selectiva. Eso vamos a verlo en detalle. Y digamos que uno de los problemas actuales es el sobrediagnóstico de microcarcinomas papilares indolentes, que trae muchos conflictos en cuanto al diagnóstico de un tumor que no tiene ninguna capacidad evolutiva, y el gran impacto que tiene social y en los sistemas de salud. Y para nosotros, los patólogos, los cambios que hubo en los últimos tiempos en los criterios histológicos para el diagnóstico de cáncer papilar de tiroides, que ya no son los mismos de antes.
En este gráfico podemos ver cómo fue la evolución y el gran incremento que hay a partir del diagnóstico ecográfico asociado a la punción aspirativa a partir del año 90, y hoy cada vez tenemos más carcinomas papilares más chicos, los carcinomas foliculares siguen en su número y no hay variaciones entre los carcinomas medulares y anaplásicos. Y si nos hacemos un poquito de historia, les muestro este libro del doctor Oñatibia, que publicó en el año 70 y que habla de todos los cambios que hubo en la época entre la preendemia y la posendemia. Y para recordar un poco, miren, los carcinomas indiferenciados en la época del preiodo llegaban a un 37%, los diferenciados eran un 43%, hoy tenemos un 80-90% de diferenciados, y el doctor Escalante, un brillante patólogo en esa época, clasificaba como tumores intermedios. Y esos tumores intermedios es lo que llamamos ahora variantes foliculares o tumores papilíferos foliculares intermedios. Así que lo que predominaban eran los carcinomas indiferenciados, y el yodo tiene gran impacto en disminuirlos. Hoy tenemos muy pocos casos, llegan a un 2%, 3% de indiferenciados como máximo, y la mayoría son carcinomas papilares en primer término. En el año 2015 llevamos este trabajo al Congreso Internacional de Tiroides en Estados Unidos, y lo que queríamos un poco mostrar, dividiendo en estos 3 periodos post-yodo, cómo los carcinomas foliculares fueron bajando desde el año 79 al 2013 y cómo aumentaron los carcinomas foliculares, es decir, que hay una nueva tendencia en la patología tiroides a cambios, cómo entre los carcinomas papilares y los microcarcinomas los porcentajes se van invirtiendo, cada vez tenemos mayor cantidad de carcinomas llamados microcarcinomas papilares, y también cómo dentro de los microcarcinomas papilares el mayor porcentaje es de carcinomas no incidentales, es decir, carcinomas que no tienen una trascendencia en su evolución, un 64%. Y hoy la realidad es que, aunque la mayoría de los carcinomas diferenciados presentan un muy buen pronóstico, hubo por ese motivo y por la experiencia de estos últimos años cambios en el enfoque en cuanto al diagnóstico, a la terapéutica y al seguimiento. ¿Y cuál es el gran desafío hoy en el equipo interdisciplinario? Reducir el reciente aumento de incidencia de cánceres de tiroides, es decir, tratar los realmente evolutivos y evitar un tratamiento excesivo en los cánceres de bajo riesgo. Por lo tanto, lo que debemos tratar hoy es de diferenciar y agrupar los carcinomas en aquellos que tienen bajo riesgo y de alto riesgo de progresión, y tratarlos de manera selectiva. Bueno, los nuevos paradigmas diagnósticos están enfocados a estos 4 puntos que voy a desarrollar en esta charla. Es el concepto de neoplasia folicular encapsulada, qué significado tienen los carcinomas papilares no clásicos, cuáles son los realmente pronósticos. Vamos a hablar de microcarcinomas papilares y tratar de diferenciar los indolentes de los no indolentes. Y el último punto es ¿qué impacto tiene hoy conocer el perfil molecular en los cánceres de tiroides? Muy bien, empezamos por el primer tema, neoplasias foliculares encapsuladas. Bueno, siempre hemos entendido que los tumores tiroides eran de 2 orígenes, o derivaban de las células foliculares o derivaban de las células parafoliculares. Es decir, que una neoplasia folicular es un tumor tiroideo que se origina en células foliculares, y tradicionalmente todo lo que no tenía características nucleares de papilar se clasificaba como de origen folicular. Y si el mismo tenía invasión capsular o vascular, pasaba de adenoma a carcinoma folicular. Es decir, que aquello que tenía cualquier tumor, cualquier neoplasia con núcleos de papilar, se llamaba carcinoma papilar, y esto es lo que ha cambiado. Siempre los patólogos nos referíamos a los típicos estos ojos de la caricatura de Litleani, de núcleos vacíos para el diagnóstico de carcinoma papilar, y los dividíamos en 2 grupos, encapsulados y no encapsulados, con un pronóstico distinto.
Entonces, el concepto de encapsulado es aquella que tiene una cápsula y es de origen folicular, y hay que tener muy en cuenta esto. Todos los nódulos encapsulados, que por ecografía uno ya los puede diferenciar, hay que recordar que el 10% únicamente corresponden a verdaderos cánceres cuando uno hace el diagnóstico final basado en criterios microscópicos e inmunistoquímicos. Y otra cosa importante es tener en cuenta que es muy difícil la discriminación por los métodos diagnósticos prequirúrgicos. Ustedes saben que la ecografía es limitada, la punción aspiración también en las zonas foliculares y el centellograma aún más. Y lo que podemos ver macroscópicamente son estos nódulos que tienen una cápsula que los rodea totalmente y que a veces son homogéneos y a veces presentan esta heterogeneidad que ecográficamente corresponden a aquellos que son encapsulados, hipoecogénicos, con microcalcificaciones, y ahí uno puede sospechar un mayor riesgo ecográfico en cuanto a su clasificación. Pero en estos, que generalmente se clasifican como TIRA 4A, donde son homogéneos, es muy difícil decir qué va a ser un adenoma o un carcinoma hasta no tener la pieza quirúrgica en la mano. Bueno, ¿qué es lo nuevo de la OMS? La OMS recientemente, hace 3 años, publicó una serie de conceptos que es muy importante y dieron cambio a una serie de diagnósticos. En primer lugar, la OMS del 2017 reconoce que existe, y es cierto, y hay que aceptarlo, una variabilidad entre los patólogos al evaluar las características histopatológicas de los tumores de tiroides, sobre todo en lo que uno ve como diagnóstico de núcleo de papilar y lo que es invasión capsular o vascular. Y por lo tanto, a estos tumores en donde no se puede definir con claridad las características nucleares e invasivas, acepta el término de tumor de potencial maligno incierto y los reconoce como tales. Y va a dividir en 2 grandes grupos inciertos. Aquellos que tengan núcleo de folicular, es decir, que sus núcleos no tienen nada que ver con un papilar, pero hay una dudosa invasión de su cápsula o una dudosa invasión vascular. Y aquellos tumores bien diferenciados de potencial maligno incierto, cuando las características nucleares de carcinoma papilar son focales, parciales, o las tiene poco, y la invasión es cuestionable también vascular o capsular. Y bueno, les muestro unas imágenes. Acá vemos un nódulo que tiene una proliferación de microfolículos, y la sospecha está en esta cápsula gruesa que hace imágenes pujantes, pero que no la atraviesa totalmente. Es decir, que la invasión no es diagnóstica, por lo tanto será una neoplasia folicular encapsulada de potencial incierto. Acá vemos otro nido de células que trata de empujar a una cápsula engrosada. Toda cápsula engrosada es sospechosa. Y acá vemos, sí, francamente, que la cápsula está atravesada por esta imagen en hongo y es una invasión transcapsular completa, por lo tanto acá ya hablamos de carcinoma folicular, igual que vemos a mayor aumento como la cápsula tiene una discontinuidad total. Entonces lo superior sería una neoplasia de potencial incierto y lo inferior un carcinoma folicular encapsulado mínimamente invasor. Bueno, otra cosa muy interesante es que la OMS le da mucha mayor importancia a la invasión vascular o capsular sobre las características nucleares de carcinoma papilar para definir la malignidad de una lesión. Y es por eso que acepta el término de NIF. ¿Y qué serán los NIF? Son tumores encapsulados que tienen núcleos de papilar pero que no tienen invasión. Y estudiándolos a todos retrospectivamente, tienen un extremado bajo potencial maligno y por lo tanto antes los llamábamos carcinomas papilares variante folicular no invasiva y desterramos el nombre de carcinoma para hablar de neoplasia. Es decir, que antes esto que nosotros considerábamos carcinoma papilar, variante folicular encapsulado no invasivo, hoy lo llamamos neoplasia folicular no invasiva con características nucleares de papilar o NIF. Muy bien.
Acá se ve muy bien la cápsula, los folículos, y acá, a mayor aumento, las características nucleares de papilar en un tumor no invasivo. Por lo tanto, ya se desterró el término de carcinoma para hablar de NIF. ¿Cuándo diagnosticamos hoy NIF? En un tumor encapsulado, con buena delimitación, que tenga un patrón folicular sin ninguna papila, no deben existir cuerpos de samomas, no debe existir ninguna variante específica de carcinoma papilar, debe tener menos del 30% de un patrón sólido, trabecular o insular, los núcleos deben ser claramente de papilar, un grado 2 o 3 nuclear, ausencia de invasión, por supuesto, vascular, capsular o neural, no debe tener necrosis, tampoco debe tener un índice mitótico elevado, menos de 3 mitosis por 10 campos, y esto también hay que agregar que estos tumores no deben tener mutaciones de BRAF ni de red PTC o TERT. Por lo tanto, ese sería el diagnóstico de esta variante. Este es el primer trabajo en donde, en el trabajo original, iniciado por Nikiforov y que reunió a todos estos brillantes patólogos, los criterios para NIF incluían incluso un 1% de papilas. Pero hoy, en una revisión de estos trabajos, las papilas fueron desterradas y se considera NIF a todo tumor que no tiene que tener ninguna papila para ser considerado como tal, y si la tiene, pasa a ser un carcinoma folicular encapsulado no invasivo. Carcinoma papilar encapsulado no invasivo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para diagnosticar NIF? En primer lugar, características nucleares grado 3, y no solo estudiar la interfase del tumor, sino todo el tumor. En segundo lugar, las características nucleares deben fijarse muy bien de que no sean artefactos de fijación y relacionarlos con el tejido que esté alrededor a ver si tiene las mismas características. Es decir, no todo núcleo claro es un núcleo, un núcleo papilar. Para esto se puede uno guiar de las referencias que nos dan los libros de la imagen de la OMS en los scores de papilar, contar las mitosis en campos consecutivos, no donde las veamos muchas, y también una de las grandes preguntas es si para realizar el diagnóstico de NIF siempre debemos estar asociados a la mutación de BRAF excluida y que no tenga ninguna otra mutación de carcinoma como RET o TER. Y eso sobre todo hoy es muy discutido si realmente el diagnóstico de NIF necesita la confirmación de biología molecular. Bueno, este es un trabajo multicéntrico que recientemente se publicó, en donde participó el Hospital Oñatibia y varios hospitales de Buenos Aires. El estudio molecular se hizo en el Hospital Oñatibia, fueron 33 casos. Acá lo interesante de destacar en el diagnóstico de NIF es que el tamaño era de 14 centímetros medio. Otra cosa importante de destacar es que la punción aspiración con aguja fina caía en las clasificaciones 6, 5, sobre todo de BT, es decir, entre sospechoso y positivo de carcinoma. Por eso es muy recomendable hoy en día, cuando en una punción aspirativa que tenemos núcleos de papilar, tratar de hacer un comentario. Si no vemos papilar, de que probablemente, y si el tumor descarta un NIF. Fíjense en el bajo riesgo de recurrencia y muy bajo en el 90% de los casos, y las mutaciones fueron la de BRAF, las conocidas para NIF, que es la K600UE, y sobre todo mutaciones de NRAS y KRAS. Entonces, hoy la OMS a neoplasias foliculares encapsuladas denomina el adenoma folicular, las neoplasias de potencial maligno incierto y el NIF, y el carcinoma folicular encapsulado mínimamente invasor y el encapsulado angioinvasor. El doctor Rosay, recientemente falleció, un brillante patólogo argentino, que después estuvo en Estados Unidos y en Milán, publicó, fíjense, ya en el año 2010, que todos los tumores encapsulados no tenían ninguna relación con muerte por cáncer. Y todas estas variantes que les mostré yo, las encapsulados, las mínimamente invasivas, los de potencial maligno incierto, los carcinomas bien diferenciados, ninguno se asoció a muerte por enfermedad.
En el Hospital Oñatibia, en el año 2012, hicimos este trabajo en donde todos los diagnósticos nuestros de neoplasias de potencial incierto vimos de manera retrospectiva y los resultados indicaron que tenían un muy bajo riesgo de progresión y planteábamos en esa época un tratamiento y seguimiento selectivo. Y en este caso vemos que el 97% fueron libres de enfermedad y solo un caso tuvo enfermedad persistente que correspondía a un mínimamente invasor sin compromiso vascular de 7 centímetros de diámetro mayor. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? En primer caso, para los patólogos, estudiar la cápsula. Este nódulo que vemos acá, cortarlo por la mitad, la cara de corte apoyarla y sobre esa cara hacer tajadas de manera como si uno cortara una naranja de manera radiada total e incluir totalmente el nódulo. 10 tacos iniciales y si uno ve sospechas de invasión vascular o capsular, seguir incluyendo para descartar la misma, para hacer un diagnóstico correcto de estas neoplasias encapsuladas. El diagnóstico certero es muy importante y hay que ser muy estricto en lo mismo, porque el impacto es este: un falso diagnóstico de malignidad va a dar lugar a un tratamiento innecesario, es decir, por ejemplo, diagnosticar un NIF como carcinoma, vamos a completar la tiroidectomía total con posterior tratamiento con iodo 131 y un diagnóstico falso negativo va a ser insuficiente en un nódulo que en realidad es maligno y tiene riesgo de progresión. Y lo hemos diagnosticado como benigno. ¿Y qué es lo más temido y buscado? Es el riesgo de metástasis. Tener en cuenta que el tamaño tumoral no está relacionado al riesgo de metástasis. Esto es muy importante. La invasión capsular no incrementa el riesgo de metástasis. La invasión vascular menos de 4 vasos es bajo riesgo. Lo que sí es alto riesgo es nódulos que tienen más de 4 vasos afectados y pasan, de acuerdo a la ATA, a ser tumores de alto riesgo de recurrencia. Y otra cosa muy importante es que el patrón que uno ve sólido trabecular no tiene en realidad riesgo, su riesgo es controvertido, es decir, esos adenomas llamados fetales o tumores encapsulados fetales, pero hay que estudiarlos muy bien, porque si tenemos mitosis y necrosis, puede tratarse de un carcinoma pobremente diferenciado encapsulado y hacer un subdiagnóstico de una neoplasia que tiene, de un carcinoma que tiene mucho potencial de progresión. Entonces, los criterios definitivos: núcleos de folicular, para hablar de carcinoma folicular encapsulado mínimamente invasor, no papilar, invasión vascular o invasión capsular. Bueno, esta es la típica imagen de invasión transcapsular completa. Este es un trabajo muy importante sobre 276 casos del Memorial Sloan Kettering Center del Dr. Gossen, un brillante patólogo, en donde cuenta las invasiones vasculares y ve que aquellos tumores que tienen más de 4 vasos tienen a disminuir su riesgo de sobrevida libre de enfermedad. Entonces, la idea es un tratamiento selectivo. La mayoría de las neoplasias foliculares son benignas, tienen un mínimo riesgo de progresión, entonces la idea es plantearnos tiroidectomía total versus lobectomía en neoplasias encapsuladas. Es lo que estamos haciendo en el hospital y la idea sería esta. Ante el diagnóstico de adenoma y nódulo adenomatoso, la lobectomía sería suficiente. Ante el diagnóstico de neoplasia de potencial maligno incierto o bien diferenciada, la lobectomía también sería suficiente, sea folicular o bien diferenciada. Ante el diagnóstico de NIF, la lobectomía también sería suficiente. El diagnóstico de carcinoma folicular encapsulado con solo invasión capsular, acá es controvertido, se desconoce, pero la lobectomía también puede llegar a ser suficiente porque no hay invasión vascular y se comportan casi como adenomas. Y el tema es, ante carcinomas foliculares encapsulados con invasión vascular y hemos hecho lobectomía, acá sí hay que completar la tiroidectomía total y iodo 131 y no es necesario el vaciamiento ganglionar porque los carcinomas foliculares con invasión vascular no hacen metástasis ganglionares. Bueno,
este sería el primer punto. El segundo punto que les voy a mostrar va a ser un poco más divertido, corresponde a los carcinomas papilares no clásicos pronósticos. Uno cuando habla de una variante histológica está hablando de una apariencia morfológica diferente dentro de un tipo de neoplasia. Nosotros de la célula folicular derivamos carcinomas foliculares o papilares pobremente diferenciados y anaplásicos. Pero dentro de los carcinomas papilares van a existir subtipos histológicos y dentro de los carcinomas foliculares también va a estar, por ejemplo, el carcinoma folicular a células de Hartel. Entonces hay que saber qué significado tienen estas variantes o por qué los patólogos diagnostican eso. Lo importante es tener en cuenta el primer punto si se trata de un papilar clásico o un no clásico. Todos sabemos que el papilar clásico tiene arquitectura de papilar y las características nucleares típicas de papilar, que son los núcleos con pseudoinclusiones, vacuolas, cromatina fina, nucleolo puntiforme, pero en la literatura tenemos más de 10 variantes histológicas que no son no clásicas. Pero fíjense en que no solo son reconocidas por la histología, sino también por otras cuestiones. Por ejemplo, hablamos de la variante de los microcarcinomas papilares por su tamaño, las variantes de carcinoma de acuerdo a su crecimiento encapsulado, invasivo o difuso, las variantes de acuerdo a su arquitectura, que hagan folículos, macrofolículos, que sean cribiformes, sólidos micropapilar, y las variantes de acuerdo a las células que tienen su forma. Algunas células son altas, otras son columnares, otras son oncocíticas, y también clasificamos variantes de acuerdo a cómo es el estroma, si es un estroma rico en linfocitos, los tipos Wartin-like. Algunas de estas variantes están asociadas con un comportamiento más agresivo que el carcinoma papilar convencional, y acá el punto de discusión es si el pronóstico de estos tumores está más relacionado con el estadio clínico de presentación que con la misma variante, y eso es lo que vamos a discutir, porque en general tumores circunscritos y encapsulados, independientes de la variante, tienen un mejor pronóstico, los limitados a la tiroides. Pero el tema es que la guía de estratificación por riesgo considera las variantes agresivas como un factor pronóstico independiente. Y fíjense en que las tenemos que conocer patólogos endocrinólogos, porque tanto en la guía europea de la ETA, como la ATA, como la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, como el consenso intersocietario de tratamiento que todos nos guiamos acá en Argentina, cuando clasificamos tumores de riesgo intermedio, la variante agresiva por sí sola le da el riesgo intermedio, independiente de que sea intratiroide, extratiroide, etc. Es decir, que hay que tener en cuenta de que los consensos intersocietarios las reconocen como variantes pronósticas agresivas y le dan, independiente del estadio, directamente el riesgo intermedio. Bueno, ¿cuál es el problema de subtipificar estas variantes que son muy heterogéneas y podemos encontrar en un carcinoma papilar asociación de patrones clásicos y no clásicos? Y otra cosa interesante es que son poco frecuentes y nos cuesta mucho familiarizarnos con las mismas y poder diagnosticarlas tal cual son de acuerdo a sus características. Es importante tener en cuenta que hoy hay que hacer el esfuerzo de describirlas desde la punción aspirativa, entre indolentes y agresivas, para poder estratificar el riesgo prequirúrgico y confirmar nuestra sospecha prequirúrgica de un carcinoma no clásico en la postquirúrgica cuando tengamos la pieza operatoria. Es decir, que es interesante el desafío de la citología en tratar de diagnosticar carcinomas papilares no clásicos. Bueno, y acá lo importante, ¿cuáles consideramos más agresivas que el carcinoma papilar clásico? La esclerosante difusa, asociadas a mutaciones de red, la folicular difusa, que se da mucho en niños, las más comunes y conocidas, células altas, células columnares, la sólido trabecular, la micropapilar Hoptail y las que se desdiferencian en carcinomas papilares que se hacen poco diferenciados. La que tiene similar pronóstico a carcinoma papilar
clásico y que los patólogos ponemos únicamente para sorprender y que no tienen ningún significado para ustedes, son la folicular invasiva, la oxífila. La oxífila no es células altas, ojo, ni células columnares. La tipo morular cribiforme es importante porque está asociada a poliposis adenomatosa familiar. Las tipo fascitis, la tipo Wartin son similares en cuanto al pronóstico al PTC clásico. Y esto también es importante, las que tienen mejor pronóstico que el PTC clásico, el carcinoma clásico, son las encapsuladas, el microcarcinoma papilar y el NIF. Tenerlo siempre en la cabeza son estos tres: la variante de células altas, la variante de células columnares y la variante de células Hopney. Bueno, yo les voy a mostrar algunos casos muy rápido. Este es un paciente de 51 años con un nódulo varón de 3,5 centímetros, nódulo firme de 10 meses de evolución. Se hace la punción citológica y uno ve ya que el fondo es hemático y que las células tienen núcleo de papilar, un citoplasma amplio, muy oxífilo. A mayor aumento, podemos ver que las células hacen una empalizada y son más altas que anchas, con citoplasma oxífilo y núcleos de papilar. Acá se ven en la tinción 15 muy bien este hecho de que sean más altas que anchas, esta empalizada, y por lo tanto se trata de un carcinoma papilar que no es clásico, no es el usual que vemos por punción, y el diagnóstico fue de papilar no clásico, oxífilo, a células altas, Bethesda 6. Esta es la pieza de tiroidectomía total. En el lóbulo izquierdo había un tumor de 3,5 centímetros con infiltración capsular amplia y a tejidos blandos peritiroideos. A menor aumento vemos que son células como en rieles, con algunos folículos, muy oxífilas, y a mayor aumento vemos que en la morfología los núcleos son de papilar, pero son más altas que anchas. Acá y acá mucho mejor, más altas que anchas, con una tipia de leve a moderada, y el diagnóstico fue de carcinoma papilar de células altas, tenía infiltración extratiroidea a tejidos blandos peritiroideos y músculo. El estadio fue 3, de alto riesgo, y el paciente recibió yodo 131, fue yodo refractario, hizo esta recurrencia traqueal que les muestro ahora en la imagen de la laringoscopía. Ven esta masa que protruye, y en la resección de los anillos traqueales se ve la infiltración del carcinoma de células altas a la tráquea. Estos tumores son la variante más común, llegan al 13%, ya hemos descrito cómo son, se dan más en varones y generalmente se presentan en estadios localmente avanzados, a veces con metástasis a distancia, pero el tema es que el comportamiento agresivo, incluso en tumores sin extensión extratiroide, independiente de la edad del paciente y el tamaño tumoral, es bastante controvertido. Cuando uno ve más del 10% de células altas, tiene que pensar ya que va a haber un pronóstico adverso y debe ser informado esto en la punción aspiración con agujas finas, y ve ese porcentaje, y en este trabajo donde comparan las características patológicas y sobre todo clínicas de los de células altas y los clásicos, vemos que estos de células altas tienen mayor extensión extratiroidea, 33%, el clásico sobre 63%, mayor cantidad de metástasis en ganglios linfáticos, llega al 60%, mayor porcentaje de metástasis a distancia, que llegan al 8%, siendo en los papilares de un 3%, mayor recurrencia y mayor muerte por enfermedad, que puede llegar al 8%. El concepto ha cambiado en los últimos años a que se considera células altas, y hoy la WHO dice que aquel tumor que tiene 2 a 3 veces su ancho, con más del 30%, debe ser diagnosticado como tal, y el 90% de estos tumores tienen asociada la mutación BRAF y el 31% la del promotor TER. Y bueno, otra cosa importante de tener en cuenta
es que el punto de corte es 30% para considerarlo a la variante como tal, pero si tenemos menos de 30% en la histología, debemos colocar de qué se trata, de un carcinoma papilar clásico con tanto porcentaje de células altas. En el segundo caso, corresponde a un varón de 55 años, bocio multinodular, presenta nódulos ecográficos sospechosos con TIRA4B, adenopatía sin hilio también sospechosas y se punzan ambos nódulos y adenopatías. Una plancha con algo estromal, a mayor aumento vemos esta empalizada de células. Acá las células no tienen un núcleo típico de papilar, pero son columnares, son células cilíndricas. Se parece mucho a una punción de un tumor digestivo por la empalizada que hacen. Fíjense en acá, también los núcleos son más pignóticos, son elongados y de citoplasma cilíndrico y un fondo hemático. Y acá con mayor detalle estas células que sus núcleos no son tan parecidos a los de papilar y lo que llama la atención son las células cilíndricas. Entonces, el diagnóstico, acá mucho mejor, miren muy bien estas tres células con estas características cilíndricas, columnares, pero sin núcleos claros de papilar. Y la tinción de Diffquid, las mismas características histológicas. El diagnóstico fue también de carcinoma papilar no clásico con células columnares, metástasis de carcinoma papilar. Esta es la histología. En esta zona vemos un pseudofolículo, pero todo un patrón pseudopapilar con células altas, células cilíndricas o columnares que tienen un núcleo pignótico con algo de material coloide, acá un patrón mucho más papilar, y a mayor aumento vemos que los núcleos no son típicamente claros, en algunas áreas sí, y lo que llama más la atención es la característica de estas células columnares con estos bordes deflecados. Y el diagnóstico fue de carcinoma papilar de células columnares, tenía 9 centímetros de diámetro mayor con extensión extratiroidea, metástasis en 4 de 7 ganglios, también un tumor de alto riesgo en la estadificación, PT3B, P1B. Y estos tumores son los más infrecuentes, se encuentran entre menos del 1%, ocurren en un amplio riesgo de edad, se dan tanto en pacientes jóvenes como en pacientes adultos, son inicialmente muy agresivos, no responden al yodo 131, pero hay que tener en cuenta que los bien circunscritos o encapsulados tienen muy buen pronóstico. Ya hemos descrito las células columnares, no hay cuerpos de samosma, y acá hay que tener mucho cuidado en las punciones aspirativas, porque pueden pasar dos cosas. Infradiagnosticarlos como negativos al confundir estas células con epiteliales de tipo respiratorio y creer que la punción entró a la tráquea. O bien simular otro origen endometrial colónico metastásico. Pero para diferenciar el origen, sobre todo colónico metastásico, vamos a ver que estos tumores generalmente no tienen un fondo necrótico como tienen los cánceres metastásicos colónicos. Y en este trabajo que se describe en los pocos casos, llegan a 9 casos, lo que nos quiere mostrar es que habría dos grupos. Un grupo que se da en mujeres jóvenes, donde el tamaño es pequeño, y otro grupo que se da en pacientes mayores, donde el tamaño es mayor y tienen infiltración extratiroide y muerte por enfermedad. Entonces vamos a tenerlo el grupo indolente de tumores de pequeño tamaño encapsulados y circuncritástasis, extensión extratiroidea y asociados a nueva mutación de BRAF. Acá es muy importante para llegar al diagnóstico de células columnares excluir metástasis y se deben marcar los tumores. Hay que ver la expresión de tiroglobulina y tener mucho cuidado con el TTF1 y el PAX8 como origen tiroides porque se dan otros tumores. Y tampoco confiarnos en el CDX2 que marca origen digestivo porque el 50% de los carcinomas de células columnares también marcan CDX2. Y la mutación del BRAF se da solo en los tumores agresivos en 1/3 de los casos.
Y la WHO considera un punto de corte diagnóstico más del 30% de tener este componente para llamarlo células columnares. Y el último caso corresponde a un tumor de 9 meses de evolución, tiene un nódulo de 4 centímetros en un paciente femenino de 50 años, se realiza la punción y lo llamativo de este tumor era que existían células muy disgregadas, separadas unas de las otras, discohesivas, hacían estas imágenes en cometa, con citoplasmas angulados, sus núcleos eran de papilar, pero con mucha tipia, vacuolas intranucleares, este núcleo excéntrico, estas imágenes en cometa, esta sobre todo se la ve muy bien, y muchas células separadas o disgregadas. Acá un área que parecía una micropapila, y estas otras células también discohesivas con pliegues y vacuolas intranucleares. Bueno, el diagnóstico fue de carcinoma papilar oxífilo por su citoplasma no clásico, Bethesda 6, y el tumor se caracterizaba por micropapilas con células que se desprendían, discohesivas, acá lo vemos a mayor aumento, oxífilas, que aparecían como tachuelas, acá se las ve mucho mejor, separadas y con marcada tipia nuclear. Acá mucho mejor, el citoplasma oxífilo, lo discohesivo, las células en tachuela, tipo Hobnail, y el diagnóstico fue de carcinoma micropapilar oxífilo Hobnail con extensión extratiroidea, pero fíjense en que tenía ausencia de metástasis en 22 ganglios. Bueno, esta variante también es muy poco frecuente, muy rara, y fue descrita asociada a metástasis distales, frecuentemente a pulmón y al cerebro. Eso es lo que lo caracteriza, es solo el 0,6% en las mayores instituciones. Lo que habíamos dicho es su diagnóstico, micropapilas, la pérdida de la cohesión, las imágenes en tachuelas. Podemos ver una transición abrupta entre el componente micropapilar y áreas convencionales del tumor, y la citología es típicamente lo descripto con estas típicas células en cometas discohesivas. Y lo importante de tener en cuenta es que de acuerdo al porcentaje que tengamos de Hobnail en un carcinoma, va a ser el pronóstico. Aquellos tumores que tienen menos del 30% tienen una sobrevida que llega al 91% a los 5 años, pero los que tienen más del 30% cae al 43%. Y si nos fijamos acá, la metástasis a distancia es una característica muy común, al hígado, al cerebro, a pulmón, a hueso, es lo característico de estos tumores. Bueno, se ha estudiado mucho sobre estos tumores, se ve de que los mismos se comportan como carcinomas pobremente diferenciados y anaplásicos y se los ve asociados a ellos, y también en el perfil molecular se acercan más a un carcinoma pobremente diferenciado que a un anaplásico. Por eso hoy muchos tratan de llamar este tumor como un tumor moderadamente diferenciado. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay que diferenciarlos con los carcinomas micropapilares Hobnail de otras localizaciones, como mama, pulmón y ovario, que no sean metastásicos, y tenemos que tener en cuenta la inmunomarcación con beta-catenina, la mutación del BRAF, la mutación de TER asociada que tiene que ver con su componente pobremente diferenciado, y tumores con menos del 10% se pueden comportar como agresivos. Muy bien. El tercer tema es contarles nuevos conceptos sobre micronódulos. Bueno, todos conocemos que los nódulos tiroideos son palpables o clínicos o no palpables o incidentales. Tradicionalmente en el hospital Oñative, hasta antes de tener el ecógrafo, únicamente punzábamos los nódulos que se palpaban, y en nódulos no palpables menos de 15 milímetros, la conducta era el seguimiento sin PAF, pero cuando aparece el ecógrafo vemos más nódulos que llegan al 60%, mayor tentación de punción, y en las autopsias los podemos localizar hasta en el 50%.
Entonces, ¿cuál es el problema de diagnosticar tantos micronódulos? Que al haber más micronódulos vamos a tener una epidemia de microcarcinomas, estudios ecográficos exhaustivos de muchos más pacientes e individuos que la mayoría son sanos, que van a una rutina, un ecodoppler, ¿sí? A un ecodoppler, son individuos sanos, se punzan más nódulos y más punciones, hay aumento de tiroidectomía y mejor capacidad. Por favor, silenciar los micrófonos, por favor, a todos. Si alguien está escribiendo ahí en la pantalla, aparecen unos dibujos muy graciosos. No sé de alguien. Bueno, aumento de tiroidectomías. Los patólogos entramos a las tiroides casi de manera muy exhaustiva en cortes cada 1 centímetro, por lo tanto vamos a detectar más microcarcinomas ocultos. También se asocian los microcarcinomas a mayor irradiación y oncogenes en pacientes jóvenes, oncogenes que se activan y frecuentemente estos son microcarcinomas multicéntricos, y el gran impacto es que representan el 50% de los nuevos casos de PTC. Eso es muy importante. Pero al tener más diagnósticos de microcarcinomas o de carcinomas de tiroides en general papilares, la mortalidad no ha aumentado. Entonces estamos haciendo algo mal. Los vamos a clasificar en 2 grandes grupos incidentales, que son los ocultos al examen clínico no palpables, se presentan en autopsias por causas no endócrinas o en piezas de tiroidectomía de enfermedad benigna, y los no incidentales, que son los que se manifiestan clínicamente como un nódulo palpable o se expresan por ganglios metastásicos cervicales regionales. Yo les quiero mostrar esta experiencia que publicamos en el año 2008, porque siempre nos llamó la atención qué características tenían los microcarcinomas papilares no incidentales, los clínicos de tiroides. Entonces, lo típico es esto. Tenemos la pieza de tiroidectomía total, que el cirujano la ve normal, y el gran conglomerado ganglionar con múltiples metástasis, muchas de aspecto quístico. Cuando estudiamos seriada toda la glándula en tajadas paralelas de 1 centímetro, vemos todo normal y nos comenzamos a asustar porque no lo encontramos, y finalmente vemos esta área muy chiquitita blanquecina, que es el microcarcinoma papilar, que debutó con todas estas metástasis ganglionares y muchas quísticas. Bueno, entonces, ¿qué resultados tuvimos? Que estos no incidentales, el 66% manifestaron metástasis ganglionares. Que de esas metástasis, casi el 60% eran quísticas. El 27% tenían multicentricidad y el 22% infiltración focal extratiroidea, no amplia. La multicentricidad, es decir, los que eran multicéntricos y tenían infiltración extratiroidea, esas 2 características se asociaban a metástasis ganglionares. El 33% que tuvieron recurrencia o persistencia, de este grupo el 58% eran por ganglios. Y los N0, los que no tuvieron metástasis, no tuvieron recurrencia o persistencia. Es decir, que estos microcarcinomas no incidentales los podríamos dividir en 2 grupos. Aquellos que no tienen riesgo de evolución, que serían los intratiroides T1 o N0, y aquellos con riesgo de recurrencia, que serían los que son extratiroides T3A o metastásicos N1. Pero tanto uno como otro se comportaron como carcinomas diferenciados tiroides de bajo riesgo, es decir, que tuvieron una evolución favorable. Entonces, de todo esto, las preguntas son: ¿estos microcarcinomas son carcinomas recién nacidos o comenzando a crecer? Sabemos que la mayoría
nunca progresan o evolucionan o permanecen inactivos durante años. Incluso algunos sufren regresión. Hemos visto pacientes con metástasis ganglionares que entramos toda la tiroides y lo único que encontramos son cuerpos de samomas involutivos, sin tumor activo. Es decir, que hay regresión en algunos casos. Y otros progresan, ¿y cuáles? Y este es un trabajo que tuvo muchísimo impacto del conocido japonés Ito, en donde se atreve a seguir 62 pacientes con diagnóstico citológico de microcarcinoma sin cirugía durante 5 años y ve que el 70% no tuvo ningún cambio. Y la conclusión es que 1 de 15 carcinomas ocultos progresan a estadios clínicos. Entonces, con relación al BRAF, vemos que el BRAF no tiene diferencias entre lo que es un microcarcinoma y un carcinoma papilar o macrocarcinoma. No hay expresiones de genes diferentes en las dos etapas. Lo que sí se considera es que el BRAF crea un ambiente genético de progresión. Entonces, la pregunta es si la mutación, tener un microcarcinoma con BRAF mutado, ¿justifica un enfoque o terapéutica diferente? El BRAF desencadena por sí una progresión y debemos tratar ese tumor. Bueno, miren ustedes que el BRAF en realidad es un impulsor y que en realidad va a progresar si se adhieren fenómenos epigenéticos. Fíjense que en los melanomas tenemos mutaciones del 40% del BRAF y en los nevos hasta el 60% más, incluso en una patología benigna. Entonces, ¿qué indica que un melanoma pase a un nevo pase a melanoma o un microcarcinoma a un carcinoma? Fenómenos epigenéticos que se asocian en un ambiente de predisposición genética a la evolución. Bueno, en la actualidad, por lo tanto, hay que tener muy en claro que la mutación de BRAF aislada no justifica un pronóstico reservado ni tampoco una cirugía radical. Ojo a eso. El BRAF solo nos dice que hay una evolución tumoral o un ambiente de progresión desconocido, siempre y cuando se asocie a otra cosa, y la estratificación de riesgo en base a mutación de BRAF debe ser combinada con otros factores como multicentricidad, extensión extratiroidea e invasión vascular. Mazzaferri propone hablar de dos grupos, el grupo 1 que serían con signos de clínica o de progresión, lo trataríamos como uno común, el grupo 2 que serían los incidentales con observación o seguimiento. Y Rosari propone, en un interconsenso de patólogos realizado en la ciudad de Porto en el año 2003, desterrar el término de microcarcinomas papilar y llamarlos microtumor papilar. Traté de cerrar, estoy cerrando y ahí queda. Estoy considerando el impacto psicológico y social de lo que es el diagnóstico de malignidad y para tener un enfoque conservador de tratamiento y seguimiento. Yo también hice eso. No completar cirugía, no realizar ablación con yodo 131 y tampoco supresión con TSH. Les pido por favor a los que tienen los teléfonos o los micrófonos abiertos, por favor, que distraen al disertante. Entonces, iba sentado atrás. Perdón, ¿Y la otra? Perdón, hay una persona en la sala que tiene Galaxy J5 Prime. Esa es la persona que está molestando, que tiene el micrófono abierto. Patri, vos, por favor. Patricia, vos que sos la coordinadora, te pido por favor. Galaxy J4, que no tienen los nombres, esas personas hay que silenciarlas. El administrador lo puede silenciar. Entra abajo en participantes y ve los micrófonos que están abiertos y los silencian. Muchas gracias. Disculpe, doctor. Bueno, ¿seguimos? Muy bien. Entonces, esta propuesta es muy interesante del grupo del doctor Rosai, de la doctora Libolsi, de Sombrío Simões, del Instituto de Portugal, en donde quieren desterrar el término de carcinoma y llamar
microtumor papilar aquellos papilares con un subtipo no agresivo, por ejemplo, que no sea de células altas, que tenga un tamaño igual o menor a 1 centímetro, que sean unifocales o sumando los focos menores o iguales a 1 centímetro, que sean intratiroideos, es decir, no haya compromiso de la cápsula o se extiendan afuera, adultos o mayores de 20 años y que los hayamos descubiertos de manera incidental o por imágenes. Bueno, este es el algoritmo que aplicamos en el hospital para no tener la tentación de sobrediagnosticar microcarcinomas. Si los tumores se los siguen a Papini, en el hospital son seguidores de este italiano, tumores menos de 7 milímetros, ecografía, independiente de los hallazgos ecográficos, ven el tamaño, si hay un incremento de tamaño a más de 7, evalúan factores de riesgo y de acuerdo a los factores de riesgo se decide la punción bajo guía ecográfica. Tumores de 10 a 15 milímetros van todos a punción bajo guía ecográfica y el algoritmo sigue de esta manera para considerar, sobre todo, punzar aquellos tumores de más de 10 milímetros y ser muy estrictos en decidir la punción en tumores de entre 7 y 10 y no punzar los menores a 7 milímetros. Bueno, la gran pregunta es cuando uno tiene una punción, aspiración con aguja fina y ha diagnosticado un tumor de menos de 1 centímetro. ¿Qué hacemos? Ya está hecho el diagnóstico. ¿Qué le decimos al paciente? ¿Cómo le hacemos creer lo de microtumor papilar? Y seguro que se va a ir a varios endocrinólogos y todos tenemos que hablar lo mismo. Pero bueno, la idea es esto que vemos acá. Observar o tratar. ¿A cuál vamos a observar? A los que no tengan factores de riesgo o BRAF negativo, la propuesta sería por ustedes hacer seguimiento activo y tratar a los que tengan factores de riesgo, sean clínicos o que tengan la mutación de BRAF positivos. Estos con mutación BRAF positivos, ojo, también no hacer vaciamiento ni ninguna locura, tratarlos como un microcarcinoma y si es único, jugarse por la lobectomía, que es lo que estamos haciendo en el hospital cuando vienen con esos diagnósticos ya de microcarcinomas y no quieren seguimiento activo. ¿Y cómo tratar? El BRAF define extensión de la cirugía, no define la extensión de la cirugía. La clínica y la exploración intraoperatoria define la extensión de la cirugía. Es controvertido, pero tratamos de tenerlo algo más claro. Bueno, la idea es estas dos cosas en el futuro. Ver si los microcarcinomas papilares son un grupo diferente biológicamente. Acá este trabajo es muy interesante porque hay una revisión de muchos estudios y un metaanálisis muy estricto y tratar de ver si es un precáncer o un verdadero cáncer para definir la situación. Y lo que se conoce es que, de acuerdo a los estudios del Atlas Genomic, que probablemente hay algunas diferencias en cuanto a expresión génica de uno y otro, de los micro y los no micro. Se cree que todo va por el microambiente asociado a la matriz celular que puede originar este fenotipo divergente, pero la realidad es esta. Todavía no se ha encontrado una forma precisa de predecir la agresividad de un microcarcinoma papilar, por lo tanto la búsqueda de marcadores pronósticos genéticos o que no sean genéticos o clínicos o ecográficos hoy resulta de mucha relevancia. Y miren que la ecografía no tiene relevancia. Este es otro trabajo del grupo del famoso Ito, en donde además de las características de alto riesgo como ser metástasis, nódulos positivos, invasión traqueal, el grado histológico que no sea clásico, la progresión durante la sobrevida activa, miren la importancia que le da a la relación del tumor con la tráquea y considera que los microcarcinomas pegados a la tráquea que formen un ángulo obtuso, tienen alto riesgo y por lo tanto deben ser tratados y no entrar en seguimiento activo, mientras que estos porque tendrían alto riesgo de extensión extratiroidea y estos que forman un ángulo agudo
tendrían un muy bajo riesgo y serían nódulos únicos candidatos a seguimiento activo, y riesgo intermedio los del ángulo recto. Este es un trabajo muy interesante del doctor Pitoia, en donde él lo que se plantea es el alto grado de incidencia de eventos postquirúrgicos en los pacientes que han sido tratados por un carcinoma de bajo riesgo. Y fíjense en que sobre 164 pacientes con bajo riesgo, solo el 75% se sometió a una cirugía inicial y el 25% optó por un seguimiento activo. Y únicamente hubo variación que los llevó a la cirugía en un 14% por aumento del tamaño de más de 3 milímetros y por metástasis ganglionares en un 4,8%, con un muy buen seguimiento de 37 meses. Bueno, de todo el tema es que los operados de inicio o los operados por variaciones tuvieron efectos adversos postoperatorios del 24% y permanentes muy altos del 10%. Y lo peor fue que la mayor cantidad de eventos fue aquellos que se operaron. Estos 123 con cirugía inmediata tienen mayor incidencia. Entonces, es interesante ofrecerle a estos pacientes que ustedes seleccionen muy bien el seguimiento activo como una etapa inicial de tratamiento. Yo creo que por ahí vamos todos. Bueno, y el último punto, para no cansarlos, es, y tendremos que verlo quizás puesto primero, es lo de biología molecular en cáncer de tiroides. Bueno, esto lo vamos a hacer un poco rápido. ¿Para qué nos sirve la biología molecular en cáncer de tiroides? En primer lugar, hoy conocemos cuáles son las mutaciones driver y cómo es la oncogénesis. Antes se consideraba, por ejemplo, que el adenoma nunca progresaba y que los carcinomas foliculares eran todos de novo. Hoy se sabe que hay progresión. Eso es un punto muy importante. Es muy importante que los patólogos y los endocrinólogos, para interpretar los informes de biología molecular, sepan este concepto de genotipo, fenotipo, correlación, que eso lo vamos a ver ahora. Otro tema importante es cómo se puede explicar desdiferenciación y progresión por mutaciones, por eventos de la biología molecular. Entonces, de todos estos 3 puntos, que son estudios de investigación, estudios de base, lo que nos ha permitido es que la biología molecular hoy se aplique como diagnóstico, como pronóstico y como factor predictivo de terapia molecular. Son los 3 puntos a los cuales existe el interés médico en tratamiento. Bueno, un poquito hablando de tumorogénesis tiroidea. Las mutaciones driver, lo que nos interesa, ustedes conocen que la vía más común es la vía de la MAP quinasa. Esta vía tiene un receptor que es el receptor de la tirosina quinasa y hace una cascada de mutaciones que llegan al núcleo, y la desregulación está implicada en la carcinogénesis de los tumores de tiroides. Entonces, aproximadamente el 70% de los cánceres de tiroides tienen mutaciones que involucran el receptor de la tirosina sinasa, el RET, las proteínas RAS y las sinasas RAF. Y lo importante de tener en cuenta es que estas mutaciones son excluyentes, es decir, que nunca van a encontrar RAF y BRAF mutado, o es RAS o es BRAF, pero no los dos. Entonces, acá tienen el receptor de tirosina quinasa, acá vemos la proteína RAF que activa BRAF, que activa MERC, ERK, y lo final es producir un aumento de genes promotores, una disminución de genes supresores, aumento del crecimiento, la sobrevida celular y la formación de tumores. Y la asociación con otras vías como de la PI3 y del PI3K y PTEN. Y mTOR, que están asociadas a la misma vía del receptor de la tirosina quinasa en la célula folicular. Entonces, los oncogenes que ustedes se tienen que acordar son el oncogen BRAF, el RET-PTC y el RAS, el gen de supresión de la proteína P53 y la beta-catenina. Otras mutaciones que pueden incluirse son delecciones, metilaciones y epigenéticas, y sobre todo hay mucho más por conocer, sobre todo en carcinomas pobremente diferenciados e indiferenciados.
Lo importante de tener en cuenta es que gracias al estudio del Atlas Genomic se estudiaron más de 400 carcinomas diferenciados de tiroides. Y lo importante, como existen mama, tumores luminales, tumores basales, tumores HER, tumores con su perfil molecular, hoy en tiroides podemos hablar de dos familias, de los tumores tiroideos BRAF-like y los tumores tiroideos RAS-like, que serían los dos grupos en cuanto a genotipo y fenotipo en carcinomas diferenciados. ¿Qué se entiende por el grupo BRAF-like? Son tumores que tienen la mutación BRAF600C o mutaciones de fusiones BRAF o la mutación de RET o RET-PTC. Se caracterizan por tener activación de la vía MAP quinasa y con qué fenotipo se correlacionan con carcinomas papilares clásicos y con carcinomas papilares de células altas. Y estos tumores se caracterizan por tender a la desdiferenciación y a ser tumores radioiodo resistentes. En cambio, los tumores con el grupo RAS-like se caracterizan por tener mutaciones de RAS, de BRAF K601E, por tener mutaciones de PAX8 PPAR gamma, PI3K, activan la vía MAP quinasa y estas vías accesorias, son tumores muy bien diferenciados. ¿Y qué fenotipo vamos a encontrar? Carcinomas papilares variante folicular, muy pocos carcinomas papilares clásicos, ningún células altas y carcinomas foliculares. Es decir, que de esta manera, mirando así, BRAF-like es papilar, RAS-like es folicular. Entonces esa es la idea que les tiene que quedar a ustedes. Las mutaciones BRAF se correlacionan con el fenotipo papilar clásico variante de células altas y la mutación RAS se correlaciona con la morfología de carcinoma folicular o la morfología de carcinoma folicular, variante folicular de carcinoma papilar, es decir, patrón folicular, patrón papilar. Bueno, este genotipo, fenotipo RAS-like en los tumores encapsulados, que ya vimos bastante, que son ustedes aquellos que no tienen papilas, son todos molecularmente diferentes, es decir, el carcinoma, el NIF, las neoplasias foliculares encapsuladas de potencial incierto, todas expresan o RAS o BRAF K600E1 fusiones de PAX8. Incluyen fibroadenomas, carcinomas papilares variantes folicular encapsulados o invasivos o NIF, y NIF se caracteriza por expresar RAS, es decir, que NIF se parece más a un patrón folicular, a un tumor folicular que a un tumor papilar. Cuando nosotros vemos esta detección de un reordenamiento de PAX8 PPAR gamma en una neoplasia folicular, nosotros tenemos que considerar de que aunque el patólogo no vea invasión y se tienten a hacer el diagnóstico de adenoma folicular, si presenta esta mutación tiene que hacer una exhaustiva búsqueda de invasión vascular o capsular, porque esta mutación está asociada a la misma. Se sugiere que estos tumores en realidad serían los que llamamos carcinomas foliculares in situ o tumores malignos donde todavía no fue diagnosticada en el examen histológico la invasión vascular o capsular. Es decir, que adenomas foliculares, RAS o PAX positivos, podrían ser carcinoma in situ y por lo tanto todos estos deben extirparse quirúrgicamente y ver qué vía de progresión, en qué fase de la vía de progresión están. Acá vemos, por ejemplo, un tumor que parecía un adenoma folicular, pero expresó PAX8 PPAR gamma y expresó otro marcador de progresión que es la galectina, y por lo tanto esto no podemos diagnosticarlo nosotros como adenoma, sino que por la biología, entrarlo todo al tumor, buscar que no haya invasión vascular o capsular y diagnosticarlo como potencial maligno incierto o carcinoma in situ.
Bueno, acá vemos la correlación con el fenotipo, los papilares con el BRAF, los encapsulados variante folicular y NIF con el RAS, los carcinomas foliculares con RAS y PAX8-PPR gamma, y fíjense en que el carcinoma células de Hartel tiene muy poca expresión de RAS, hace más mutaciones cromosómicas, alteraciones cromosómicas, y tiene una alta mutación del promotor TERT. En cuanto a progresión tumoral y desdiferenciación, lo importante es conocer que hoy existe los carcinomas pobremente diferenciados de tiroides. Esta variante ya es reconocida por la Organización Mundial de la Salud y es un grupo intermedio entre los diferenciados y pobremente diferenciados. Cuando nosotros vemos un tumor que hace patrón folicular o patrón sólido trabecular o patrón microfolicular, pero que presenta necrosis y presenta un alto índice mitótico, estamos ante un tumor pobremente diferenciado y debe ser diagnosticado como carcinoma pobremente diferenciado, ya sea encapsulado o invasor, y tienen un muy mal pronóstico. Es decir que carcinomas papilares con expresión de BRAF son proclives a diferenciarse a pobremente diferenciados y anaplásicos, pero requieren de mutaciones adicionales para ser pobremente diferenciados o anaplásicos. Mutaciones de RAS en carcinomas papilares o carcinomas foliculares, sería variante folicular de papilar, necesitan mutaciones adicionales para transformarse en pobremente diferenciados o anaplásicos. Es decir, que existiría una progresión de una activación crónica del RAS desde fibroadenoma a carcinoma papilar variante folicular, a carcinoma papilar invasivo o folicular y a pobremente diferenciado anaplásico cuando se van adquiriendo mutaciones adicionales. Cuando nosotros tenemos un tumor papilar con expresión de RET, tenemos la seguridad de que no se va a diferenciar porque el RET no se asocia a progresión. Esto se da en carcinomas papilares asociados a exposiciones radiantes o en niños. Es muy raro ver papilares desdiferenciados en niños porque tienen justamente mutaciones, la mayoría de RET-PTC y no BRAF. Y lo mismo ocurre con PAX8-PPR gamma, que cuando está expresado, este tumor no se va a desdiferenciar, no es lo mismo con BRAF y RAS. Y otra de las teorías es que existen carcinomas de novo, es decir, que la célula normal adquiriría la vía de la proteína P53, se transformaría directamente en pobremente diferenciado y anaplásico. Otra de las mutaciones que hay que tener muy en cuenta es el TERT. Y el TERT explica por qué, si tenemos nosotros un 60% de carcinomas papilares que tienen mutaciones de BRAF, solo el 10% se comportan como agresivos. Esto nos explica que el BRAF tiene que estar asociado a otras mutaciones en carcinomas agresivos. Y se ve que aquellos tumores asociados a mutaciones de BRAF, TER asociados a mutaciones de BRAF, se desdiferencian o se transforman en carcinomas agresivos. El Atlas Genómico identificó TER en el 17% de carcinomas foliculares y en el 9% de los papilares, y sobre todo en papilares que se desdiferencian, se asocian a edad avanzada y a riesgo de recurrencia. Y fíjense en que el TERT explica también por qué los carcinomas a células de Hartel tienen un comportamiento más agresivo que los papilares y los foliculares usuales, porque se expresa más el TERT en carcinomas a células de Hartel que en carcinomas foliculares no células de Hartel. Las metástasis regionales siempre están en relación con el genotipo tumoral inicial, pero muchas metástasis a distancias difieren y hacen mutaciones con incremento de TER y reducción del BRAF. Esto explica por qué el TER puede desempeñar un papel en el desarrollo de metástasis a distancias refractarias al radioiodo. Por eso es tan importante en los tumores que tienen progresión metastásica ver si existe asociación de TER inicial o asociación de TER y BRAF en sus metástasis. Y esto explicaría un poco la radioiodo resistencia. Los pobremente diferenciados y anaplásicos
Les expliqué que se desdiferenciaban o se formaban a partir de novo. Las mutaciones BRAF y RAS son impulsores a pobremente diferenciados y anaplásicos. Esto lo vemos en la expresión de pobremente diferenciados y BRAF en un 42 y en un 6%. Y TERT tiene una alta frecuencia, 40% en pobremente diferenciados y un 73% en anaplásicos, y en los pobremente diferenciados o anaplásicos es clonal, lo que indica esta actividad de desdiferenciación y progresión. La proteína P53 la podemos encontrar hasta un 73% de carcinomas anaplásicos, 10% de pobremente diferenciados, y fíjense que es muy infrecuente en carcinomas diferenciados de tiroides. Otros genes se pueden asociar a este método de progresión, como ser histonas, remodelación de nucleasas, la vía del mTOR, y hay que tener en cuenta que hoy también se debe estudiar la inestabilidad microsatelital, sobre todo en tumores que progresan y no tienen las mutaciones conocidas, como ser BRAF, RAS y RET, como otra vía de explicación de progresión. Y en resumen, esto sería lo de alteraciones genéticas y progresión de tumores de tiroides, la célula original, las mutaciones BRAF, RET asociadas a papilar, las mutaciones RAX y PAX8 asociadas al carcinoma folicular, todas estas mutaciones por mutaciones que son adicionales, se transforman en pobremente diferenciados o anaplásicos como TERT, P53. Y el perfil molecular predictivo hoy, que ustedes tienen mucho en su cabeza, mucho mejor que yo, es saber que, por ejemplo, la expresión de BRAF va a poder tener una terapia molecular precisa con sorafenib y otras drogas, al igual que RAS, al igual que el factor de crecimiento epidérmico. Y el último punto es para qué nos sirvió a nosotros hacer nuestra experiencia en biología molecular en tiroides, y lo hemos aplicado a la parte diagnóstica en test moleculares en PAF de tiroides. ¿Y por qué? Porque nosotros en la punción aspirativa, los citopatólogos, tenemos una gran limitación, que existe superposición de características citológicas entre nódulos benignos y malignos con patrón folicular. Es una zona gris. No podemos diagnosticar en un patrón folicular si es benigno o maligno, y nuestros diagnósticos son o proliferación folicular indeterminada o neoplasia folicular, y abarcan más o menos el 10 a 30%. No es lo mismo diagnosticar un Bethesda 3 que un Bethesda 4 que un Bethesda células de Hartel. Muchos quieren poner todo en esta misma bolsa, pero desde el punto de vista citológico las diferencias son notables. Acá hay atipia y arquitectura, y acá hay más arquitectura que atipia. Y acá hay francas células de Hartel de tipo neoplásico. Entonces, esta corriente nosotros no la seguimos. Estamos de acuerdo que se deben seguir diferenciando los Bethesda 3, los Bethesda 4 y los células de Hartel. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hacemos a todos lobectomía y tiroidectomía diagnóstica, que es lo que estamos haciendo. Y si vamos a eso, a lobectomía y tiroidectomía diagnóstica, vemos que el 85% de lo que estamos operando para saber qué es benigno. Entonces es una gran controversia de tener que resolver esto para no tener tantas cirugías diagnósticas y que nos llevan más a eso, porque no tratan nada. Entonces, ¿qué hacemos con estos grises? Bueno, una alternativa es que estos estudios que hemos visto moleculares, nódulos tiroideos, puedan definir mejor el diagnóstico entre benigno y maligno. Es decir, ayudarnos a estratificar mayor el riesgo para disminuir las cirugías diagnósticas o bien definir la extensión de las mismas. Irnos más por lobectomía que por tiroidectomía total a todos. Esa es un poco la aplicación que tendrían el significado de estos test moleculares al ser diagnóstico. Bueno, esto se inició aplicando los genes que yo les mostré recién en este estudio de Nikiforov, donde el gran impacto sobre un gran número de pacientes, 1056, 479 cirugías, fue cómo él aumenta el valor positivo
del AUS, del flu, con un test que es por citología 14% el riesgo de malignidad a un 88%. ¿Y cómo disminuye del AUS o FLUS de un 14% siendo negativo un 5%? Es decir, que sí tenía un impacto, igual que en las neoplasias foliculares de un 27 a un 87%. Entonces, comenzaron a aparecer muchos test comerciales. Los test los podemos dividir, aquellos que hacen perfiles de expresión, es decir, miden lo que expresan sus ARN en cuanto a proteínas, y otros que hacen tipificación de mutaciones. Ustedes conocen el Afirma, el Rosetta, el Tyrohex, el Tirosec, que lo conocen muy bien, y todos estos, los que han ido variando es su valor predictivo negativo sobre su valor predictivo positivo. Y lo que están, todos tienen un muy buen valor predictivo negativo, pero en el valor predictivo positivo existen fallas porque hay muchos, diríamos, falsos positivos. Entonces, esa fue la variación que hubo en esta escalada de test moleculares en cuanto a implementar más genes. Bueno, en el año 2015 inauguramos el Laboratorio de Biología Molecular en el Oñatibia con el objetivo de hacer estos estudios moleculares en punciones de tiroides, y acá se creó una técnica para purificar ADN y ARN a partir del material de las punciones con reactivos de distintas marcas, y de esta manera se obtuvo el ADN genómico de los extendidos citológicos. Bueno, de toda nuestra experiencia, ahora se está por publicar este trabajo, que espero que lo lean pronto, sobre qué impacto tuvo el test molecular en el diagnóstico en nuestra zona, en Salta, sobre 112 punciones de tiroides, evaluadas con test molecular. Se va a publicar en esta revista Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Bueno, ¿qué hicimos? Estudiamos las mutaciones puntuales que les nombré, BRAF, KRAS, NRAS, HRAS, y las fusiones génicas de RED-PTC, la 1, la 3 y el PAX8. También ahora estamos estudiando TERT, y todo esto se validó con kits comerciales. O sea que tuvimos nuestra etapa, nuestra curva de aprendizaje. Entonces se obtenía la punción, se hacían los extendidos citológicos, de lo que quedaba en la aguja se extraía el ácido nucleico, el ARN y el ADN, y de los extendidos citológicos se separaban, se raspaban también los que tenían material y se extraían también ácidos nucleicos. Realizábamos un control de calidad, viendo que había tejido tiroideo con PAX8 y receptor de tejido específico, y un marcador constitutivo con PCR de este GUS-B que nos indicaba la calidad de ADN. Y las técnicas eran de PCR anidada y con kit también comerciales para RED-PTC, para todo lo que eran fusiones génicas. Y el ADN, eso es en relación a ADN, que era RED-PTC 1, 3 y PAX8, se aplicó esta técnica de alta resolución, y recién se mandó a secuenciar todo lo que daba el HRM positivo para confirmar la fusión, si existía correlación o no en las mutaciones puntuales. Bueno, entonces acá está la curva que nos expresaba los casos positivos por HRM, la secuenciación que lo confirmaba, la secuenciación se aplicaba en los kits comerciales, y de todo eso se hizo una correlación citomolecular histológica y un seguimiento clínico ecográfico en los casos no operados. Bueno, como podemos ver, la sensibilidad fue del 75%, la especificidad del 90%, cuando hablamos de indeterminados con un valor predictivo positivo del 67%, y en las neoplasias foliculares la sensibilidad llegó al 100% y la especificidad del 85%. Si nosotros analizamos acá, vemos que las mutaciones de BRAF todas se asociaron con carcinomas, y las mutaciones de RAS se asociaron, como sabemos, el perfil RAS con carcinomas foliculares, carcinomas papilares, variantes foliculares y adenomas. Y las mutaciones PAX8 con adenomas foliculares y carcinomas foliculares. Los RED
todos se asociaron a carcinomas papilares. Y de todo esto, nuestras conclusiones fueron estas. Todas las mutaciones BRAF se relacionaron siempre con carcinomas papilares de la misma forma que los arreglos de red PTC1. Es decir, que tienen un valor predictivo diagnóstico del 100%. Pero, ojo acá, las mutaciones de KRAS, NRAS y los rearreglos PAX8 PPAR gamma se encontraron tanto en carcinomas como en adenomas, es decir, en histología maligna y benigna, lo cual hace que disminuya el valor predictivo positivo de estos genes. Y esto lo vemos en muchos trabajos como Celeste, en donde hablan del bajo riesgo de encontrar una mutación RAS en cuanto a su valor predictivo positivo en nódulos tiroideos. Lo que sí hemos podido disminuir son los test moleculares, porque con los test moleculares las cirugías de tiroides, porque antes operábamos todos, y hoy, gracias a los test moleculares, de estos 112 que se tendrían que haber operado, se operaron 58, o sea, tenemos un 48% de menos cirugías diagnósticas. Y las conclusiones fueron que el test molecular incrementó significativamente el riesgo de malignidad o valor predictivo en las zonas grises de Bethesda. De tener un riesgo de malignidad del 4% en el Bethesda 3 pasamos a un 67%, en el Bethesda 4 del 20 al 46 y disminuyó el número de cirugías tiroideas. Siempre la interpretación de un test molecular positivo debe hacerse en cuanto a qué es positivo, a su perfil molecular de riesgo. Entonces, un perfil molecular de bajo riesgo sería aquel que presenta mutaciones RAS-like, RAS positiva. Y acá hay que explicarle bien al paciente, tenerlo en la cabeza, que el resultado puede ser desde un nódulo adenomatoso, un adenoma folicular, un carcinoma folicular o un NIF. Cuando el perfil molecular es BRAF, positivo, RET o PTC, estamos ante un carcinoma papilar. Por lo tanto, la conducta es cirugía y tiroidectomía total. Y si tenemos un perfil molecular de riesgo intermedio, que sería la expresión de PAX8 PPAR gamma, la conducta es quirúrgica, porque podemos estar por la asociación con carcinomas angioinvasores con un carcinoma angioinvasivo y debe ser operado. Entonces, la conclusión es que las características moleculares solas no se deben interpretar para tomar decisiones del manejo clínico de nódulos tiroideos. Mejora la precisión diagnóstica preoperatoria, selecciona pacientes para seguimiento, tratamiento quirúrgico y estratifica su riesgo y selección de cirugía apropiada. Lobectomía versus tiroidectomía total. Nódulo único, encapsulado, con mutación RAS, puede ser, en paciente mayor de 20 años puede ser perfectamente tratado con lobectomía. Los resultados de las pruebas moleculares siempre se deben ser considerados en todo, con la citología, la ecografía y los hallazgos del test molecular. Y para finalizar la charla les dejo estos mensajes para tenerlos en la cabeza y recordar que hemos visto que la mayoría de las neoplasias encapsuladas son benignas, de potencial incierto bien diferenciado, y sean lo que sea, tienen el mínimo riesgo de progresión, a menos que sean angioinvasivos. Por lo tanto, tenemos que ser muy selectivos en su tratamiento. En cuanto a los carcinomas, microcarcinomas, diferenciar tras hacer el esfuerzo en indolentes y con riesgo de progresión, y plantear en aquellos que nos parecen indolentes un seguimiento activo, y justamente los que tienen riesgo de progresión, el tratamiento quirúrgico también selectivo, ¿no? Ojo con el BRAF en cuanto a riesgo. Los PTC vimos que representan muchos tumores diversos, con muchas variantes que difieren en la histología, en la citología, en lo molecular y en lo pronóstico. No deben ser interpretadas todas como factores pronósticos independientes. Ojo con eso, hay que tener muy en cuenta de qué se trata. Vimos que algunas son pronósticos dependientes, como el Hobnail, que puede ser intratiroide y haber hecho metástasis extratiroidea y a distancia. Y vemos que el NIF tiene un excelente pronóstico.
Y estas son pronóstico histológico dependiente. Y otras que son pronóstico histológico clínico patológico dependiente, como un células altas limitado a tiroides o un columnar limitado a tiroides en un paciente joven. El riesgo de recurrencia o agresividad se puede predecir y lo debemos hacer en base a la histología, la infiltración, la invasión y el perfil molecular. Debemos recordar siempre en todas nuestras interpretaciones el genotipo y fenotipo de correlación. Debemos también tener en cuenta que los marcadores moleculares nos hablan de progresión, diagnóstico, pronóstico y en un futuro serán cada vez mayores factores predictivos de respuesta. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Diferenciar carcinomas de bajo riesgo buenos, de alto riesgo malos y tratarlos de manera selectiva. Bueno, este es el equipo con el que yo trabajo. Acá somos muchos. Acá, bueno, están los biólogos. Este es el que nos inició a nosotros, Cristian Moya, y nos dejó toda esta enseñanza. Ahora está en España, en un grupo molecular muy importante. Nuestro director, el doctor Nayar, que nos impulsa mucho, un cirujano que cree en que la cirugía de tiroides debe ser cada vez menor. Bueno, las endocrinólogas, que estamos haciéndole cambiar a veces un poco en las discusiones de qué hacer con los riesgos y a quiénes tratar o no, a quiénes seguir. La gente de imágenes, que nos ayuda muchísimo en cuanto a solucionar los varios problemas de interpretación citológico e imagenológica. Y bueno, les agradezco mucho a todos. Acá está nuestro Güemes, que ahora es un héroe gaucho. Y ahora, esta es la dirección del hospital. Y lo que quieran pueden escribir y se conectan en la página y ahí está todo lo que ustedes puedan necesitar. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, el doctor Saya iba a comenzar con las preguntas. Ale, ¿estás por ahí? Bueno, voy a arrancar yo. Tengo algunas preguntas de la audiencia y algunas preguntas personales, ¿sí? Voy a comenzar. El doctor Saya está silenciado, Patri. ¿Lo podés recuperar? Voy a comenzar yo con una pregunta del doctor Cubertino. El doctor manifiesta su experiencia en seguimiento de microcarcinomas ecográficamente y él reporta que hay un 30%... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Hay un 30% de pacientes en seguimiento ecográfico de microcarcinomas que tienen un patrón intensamente rígidos, ¿sí? Y él describe un halo más rígido comparativamente al de la mama, a una reacción desmoplásica. Y él pregunta si se puede... Hola. No escucho, está silenciada. Ahí pasó algo. No se escucha. Parece que ha quedado silenciada la doctora. Sí, la doctora quedó silenciada. Bien. Acá me acaba de si le ha caído la internet. Posiblemente, a ver... No, está silenciada ella y vos te quedaste activo, Alejandro. Habla vos que tenías que preguntar. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Sí, también tengo algunas preguntas para hacer. Tanto volver a la conexión, lo que me preguntaron también de parte del doctor Cremonesi, desearía él saber bien en qué términos se expresa, más que nada para eso de la posibilidad de la lesión que se denomina NI cuando más que nada para hacer esa advertencia en el sentido de que puede llegar a ser detectada en la pieza. ¿Cuándo el NIF? ¿Cómo es la pregunta? Ahí se cortó un poquito, no escuché bien. Por favor, repetime, por favor. Sí, cómo no.
Más que nada, ¿en qué términos sugeriría informar en la citología tiroidea sobre la posibilidad de que aparezca el NIF en la pieza quirúrgica, ¿no? O sea, en un nódulo tiroideo en la pieza quirúrgica, ¿no? Encapsulado, con una cápsula completa, que haga todos folículos, únicamente folículos, no haya ninguna papila, no tenga ningún cuerpo de samoma, ninguno. Lo haya entrado entero, eso sí es muy importante, entero. Inclusión total, sin cuerpos de samoma, y con una atipia nuclear, que la clasificamos en grado 1, 2, 3, 2, 3, o sea, de mediana a alta, o sea, que sean núcleos claros, que tengan irregularidades, ese es el concepto, no núcleos claros, redondos, uniformes o no. Eso no, son cambios de células claras. Bueno, en esos casos, y no haya invasión capsular ni vascular, estaría la posibilidad de que se trate de un NIF. Con tranquilidad. Y si el paciente ha sido lobectomía, es suficiente informarlo Sí, informar, nada más. No hace falta completar ni dar... Perfecto, perfecto. ¿Y cómo... Doctor, tengo un comentario que no sé si alcanzaron a escuchar del doctor Cubertino. Él refiere... Hola. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Hay como una superposición o una demora. Refiero a una pregunta... Bien, refiero a una pregunta del doctor Cubertino. Él refiere que ha hecho un seguimiento ecográfico y con elastografía de un 30% de microcarcinomas, en donde encuentra que hay un patrón intensamente rígido y con un halo que lo rodea, que lo correlaciona con los hallazgos en mama. Y él pregunta si puede encontrar una correlación citopatológica con este hallazgo, digamos, de elastografía que él encuentra en las ecografías de seguimiento. Sí, bueno, eso quizás sea a estos microcarcinomas esclerosantes que nosotros vemos en las piezas. Lo que no tienen, no hay mucha correlación entre si son evolutivos o no, ¿no? Desde la histología, no hay estudios hechos de que los microcarcinomas esclerosantes tengan mayor riesgo de progresión. No, todavía no. Pero puede ser que el estroma sea escleroso o esclerohialino, y que se dé en los microcarcinomas es muy frecuente encontrar estroma esclerohialino. Sería un detalle a considerar clínicamente, digamos. Sí. Bien. Sí, el tema es yo le quería después hablar con el doctor sobre el tema de la multicentricidad, si él resulta... ¿Cómo se manejan con el tema ese? Porque no es lo mismo que uno haga un diagnóstico de microcarcinoma en un nódulo único, que hay que estudiar realmente el otro lóbulo con muchísimo detalle para definir la conducta de seguimiento, ¿no? ¿Cómo está eso? Doc, si quiere participar activamente, está invitado. Doctor Cubertino, si quiere opinar. Bueno, seguimos adelante. Doctor, en función de lo que está reportado en la bibliografía y lo que usted remarcó, que es el porcentaje de variabilidad que existe en los diagnósticos de patrones foliculares, ¿usted considera que esto es por una variabilidad interobservador, por la misma heterogeneidad de las lesiones? Y en función de esta observación, en algunos casos, algunos autores, en función de esta variabilidad, cuando no existe la posibilidad de test moleculares, sugieren la revisión, digamos, por otro patólogo de esa lesión. ¿Usted está de acuerdo? ¿Lo aconsejaría? Mira, yo te digo cuál es la experiencia mía. La experiencia mía es el primer paso que les puse yo ahí. Bueno, todo depende de eso.
Si uno es completamente rígido en dar una macroscopía, una inclusión total del nódulo, o en nódulos muy grandes que tenga alguna sospecha que no le cierran la cabeza, lo inquiete, una cápsula gruesa, un borde pujante, una zona de necrosis, algo de heterogeneidad en un patrón y otro, bueno, esas cosas, uno en la reinclusión de los nuevos cortes se va aclarando todo. El tema es no cerrarnos a los pocos tacos. Bueno, sí, todos tenemos en que es transcapsular completa, no. Acá lo importante en que en realidad lo que interesa es el compromiso vascular. Esa es la idea. En eso sí, ahí sí debemos recorrer a todo, y si no está claro, hacer técnicas de biología molecular, hacer técnicas de inmunistoquímica para definir un poco más, ser muy estrictos en no sobrediagnosticar o subdiagnosticar invasión vascular. El resto de la cápsula, entre un adenoma y un foco de carcinoma folicular, solo invasión capsular no va a variar. Pero sí que sea vascular, o sí que nosotros encontremos zonas de necrosis o mitosis en un nódulo y estemos ante un tumor pobremente diferenciado. Esas son las cosas más temidas. En realidad ahí está el punto. Connie, Constanza, el doctor Cubertino estaba silenciado, ahora está habilitado. Perfecto, bueno, doctor Cubertino, si nos quiere ilustrar con su experiencia, bienvenida. No, simplemente agradecerle mucho a Marcelo todo el aporte tan significativo. Y justamente la pregunta que realizaba la doctora Constanza estaba orientada a que vemos un porcentaje alto de carcinomas, de microcarcinomas, que de entrada los vemos con una laxitud totalmente distinta y los podemos diferenciar muy bien con un anillo incluso de apariencia desmoplásica, ¿no? Sí. Esto nos ha llevado a preocuparnos de manera especial porque cuando hacemos bien el rastreo ecográfico, tratamos de cualificar nódulo por nódulo. Es decir, no meter todo en la bolsa, sino tratar de caracterizar cada lesión, y esto nos ha permitido poder cualificar un poquito dentro del bocio multinodular algunas microlesiones que pueden pasar desapercibidas, o también encontrarnos con enfermedad multifocal. Pero bueno, iba un poco orientada allí la pregunta también, porque nosotros vemos mucho más microcarcinoma multifocal, elastográficamente, muy laxo por dentro, blando, como si fueran hipercelulares, con anillos desmoplásicos, con multicentricidad en la glándula. En realidad, bueno, la inquietud es si la histopatología nos puede ayudar a interpretar lo que está ocurriendo acá, porque no sabemos si estamos frente a hipercelularidad muy laxa, porque estamos frente a variantes que son foliculares o que puedan ser muy agresivas, que vayan migrando dentro de la misma glándula, y que puedan llegar a tener un comportamiento errático o desafortunado, ¿no? Sobre todo respecto a esto de la vigilancia activa y el riesgo, pero... Bueno, ese es el tema, ¿no? Tener más herramientas para definirnos a cuáles vigilar y a cuáles no, Está muy bueno el aporte, Habría que ver, iniciarlos en seguimiento activo a un grupo y otros tratarlos y ver qué pasa ahí con la histología, ¿A qué correlación llegan? Con respecto a sus comentarios, doctor, realmente hoy la evidencia nos plantea dos escenarios o dos modelos de casualidad, por así decirlo, sin programarlo, que tenemos por un lado los occidentales, que digamos tendemos a tratar a los tumores de estos borderline de más quizás, en función de evitar perder malignidad, y por otro lado tenemos un modelo totalmente opuesto y con un N significativo y con tiempo de evolución,
que nos permite, digamos, sacar la conclusión que la vigilancia activa considera prácticamente la cirugía como un daño en su cultura y que debe ser minimizada. O sea que realmente tenemos dos modelos, digamos, opuestos, y probablemente necesitemos un puente o herramientas que nos signifiquen un puente entre estas dos situaciones y tratar de, bueno, de tener elementos que nos permitan individualizar cada caso para poder, digamos, no quedarnos cortos ni hacer en exceso. O sea que esta nueva era de los patólogos, que antes era solo benigno o solo maligno, y ahora tienen una opción de esta situación borderline, a nosotros, los clínicos, nos pone en 3 escenarios: tratar, no tratar o hacer el seguimiento activo, que es una cosa nueva. O sea, realmente es una nueva era tanto para los patólogos, que se animan a decir, este sector es gris, y bueno, a nosotros tener una conducta también intermedia a la que no estamos acostumbrados, porque somos más bien del binario blanco o negro, y se nos presenta un escenario gris, en el cual, bueno, muchas veces es difícil tomar la decisión. Así que creo que todos estos elementos que usted nos brinda, bueno, nos permiten, digamos, estar un poquito más sólidos en la decisión que tomemos. Y retomando un poquito la experiencia de test moleculares que ustedes son, digamos, los pioneros, la doctora Mónica López tenía una pregunta con respecto al costo puntual de los mismos, y con respecto más bien a una cosa conceptual de la diferencia, así a grosero modo, de los test de inclusión o rule-in, o los de exclusión o de descarte, digamos, de patología maligna. Si puede hacer un comentario con respecto a eso. Bien, el costo del test, el perfil molecular completo cuesta 15.000 pesos. Eso sale en el hospital. Perfecto. Lo que a nosotros nos interesa es que la experiencia nuestra es que el riesgo de malignidad, como yo les explicaba, el valor predictivo negativo del test es muy bueno. Todos esos pacientes han ido a seguimiento, son más o menos, ahora tenemos alrededor de 60 en seguimiento con diagnósticos de folicular indeterminada y neoplasia folicular, con test negativos para los 7 marcadores, y los mismos no han tenido variaciones en cuanto al tamaño, ni ninguno ha sido sometido todavía a cirugía diagnóstico por cambio ecográfico o tamaño tumoral. Es decir, que estamos contentos con los no operados. Y en cuanto a los que han sido operados y se confirmó el valor, el riesgo de malignidad, el valor predictivo positivo y negativo, los marcadores que realmente tienen un 100% es el BRAF y el RET-PTC. O sea que ahí una marcación en una indeterminada, BRAF positivo es carcinoma o RET. Pero cuando el perfil es mutaciones RAS, por eso hay que interpretarlo, ahí el abanico es mucho más grande. Y debemos considerar que es un marcador de bajo riesgo, porque el valor predictivo positivo llega al 40% y nada más. Ahí termina, y si está en condiciones por las características ecográficas o clínicas, sumado de ser nódulo único, etcétera, etcétera, el paciente va a lobectomía. Lo máximo... Perfecto, doctor. Tengo una pregunta respecto a las lesiones foliculares encapsuladas. ¿Cuál sería su experiencia respecto a la presencia de células claras? Ah, sí. Bueno, pero eso, las células claras es un cambio degenerativo, no tiene ninguna... puede darse en los nódulos benignos, en los nódulos adenomatosos, y en los carcinomas también. Acá lo que a uno le interesa es invasión. No hay vuelta. Perfecto. El diagnóstico en patología endocrina es invasión vascular o invasión capsular. La tipia tampoco tiene valor, sí tiene valor la necrosis. Perfecto, perfecto.
Perfecto. Acá hay una pregunta de la doctora Melado. Ella pregunta cuál es la explicación de carcinomas foliculares que se diagnostican varios años después de un tratamiento quirúrgico, ya sea de un bocio tóxico, en ocasiones difusos o en otros, en un diagnóstico de adenoma folicular que realizando el taco no se puede encontrar indicios de malignidad. O sea que un nódulo benigno después se exprese como maligno. Exactamente. Entendería que sería una recidiva local o a distancia, una recaída a distancia, probablemente lo que se refiere, no sé si habrá tenido ella alguna experiencia al respecto. Ahí la habilité a Graciela Melado. A ver, como un poquito. Si ella quiere aclarar. Bien, bien, bien. Ella si quiere aclarar un poquito más la pregunta. Sí, buenas noches. Y nosotros hemos tenido casos de paciente que fue, que se le diagnosticó una metástasis locorregional con infiltración en laringe y tráquea de una paciente que había sido operada 20 años antes por un bocio, por un Graves Basedow, y se hizo la revisión del taco de entonces y no se encontró indicio de malignidad en ese taco. Y era una metástasis de un carcinoma folicular. Bueno. Eso es y otros casos que hemos tenido de adenomas, diagnosticados adenomas, era un nódulo diagnosticado como un adenoma folicular que después resultó años después con una metástasis de un carcinoma folicular. Bueno, eso, la única explicación, no hay otra, es que la invasión no se pudo diagnosticar en la primera biopsia. Si fue una tiroidectomía total. Entonces, por eso yo insisto en que lo fundamental acá es la inclusión de muchos tacos. Otra cosa también es que muchos bocios multinodulares hay que mirarlos muy bien porque pueden tener un carcinoma folicular invasivo intratiroideo y sobre todo las neoplasias a células de Hartel. Y bueno, hay que fijarse bien en los patrones de crecimiento en esos casos que son simuladores de benignidad. Sí. Yo me preguntaba, porque eso sucedió 20 años antes, yo me preguntaba si probablemente no pudo haber habido ya una expresión de alguno de los genes y después agregó mutaciones adicionales, probablemente. Mutaciones adicionales. Probablemente, claro que sí, eso es lo que ocurre. Nosotros tenemos, por ejemplo, bocios de 20 o 30 años que vienen seguidos en el hospital y de repente hacen progresión. Y bueno, ellos deben tener la mutación del RAS crónica, haciendo toda la vía, nódulo hiperplásico, adenomatoso, adenoma, carcinoma y seguirán. Así que sí, lo más probable, ¿sí? Bien, bueno, en función del tiempo hacemos la última pregunta y hacemos un cierre. Acá la doctora Mónica pregunta si ustedes en el hospital reciben, o sea, cómo es la manera, digamos, en la cual ustedes idealmente reciben la muestra. En la punción fijado, en aire, previamente coloreado, o prefieren el material biópsico para la técnica de estudio molecular. No, mire, lo importante es que hagan un control de calidad de material intrapunción, o sea que el material tenga células para evitar enviar material sin células, y la jeringa que queda y los extendidos, mandarlos a todos, así con el vidrio, el cubre, teñidos, todo, y la jeringa en frío. Y eso llega y se procesa todo el material como les mostré en las fotos, todo se aprovecha, lo del extendido citológico y lo de el remanente que queda en la aguja. Sí. Perfecto. En la página bueno, de en honor al... la indicación. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho, doctor, su tiempo, Bueno. el espacio que nos ha presentado para tratar de compartir, digamos, situaciones difíciles, digamos, desde el punto de vista cambio de paradigma.
en realidad hoy por hoy la buena praxis médica exige esta comunicación y este feedback de parte de las dos especialidades, ya que tenemos criterios muy dinámicos y que bueno, tenemos que tratar de estar todos alineados para ofrecer, digamos, la medicina personalizada a la cual apuntamos todos y tratar de hacerlo mejor por el paciente. Así que bueno, le queremos agradecer su tiempo, su generosidad con respecto a las preguntas, su disposición, así que de parte de Córdoba entera, de las dos sociedades, queremos realmente agradecerle este espacio y generar futuros puentes para tratar de obtener mejores diagnósticos y evitar tiroidectomías innecesarias y tratar de definir el mejor grado de extensión de la cirugía en función de los datos que ustedes nos puedan presentar. Bueno, muchas gracias. Yo tengo recuerdos hermosos de Córdoba. Ya pasaron muchos años, ¿no? Bueno, del viaje ese sí me acuerdo. Y bueno, gente amiga, ¿eh? Así que estoy a disposición de ustedes. Le agradezco mucho todo, ¿eh? El tiempo de ustedes, sobre todo, de escuchar. No, por favor, al contrario, un placer. Sí, Patri. Constanza, adelante. sí. Yo por un lado quería agradecer también a la industria que nos está apoyando y que en este caso ha sido Sanofi y Rafo, que nos permite esta comunicación y entre todo el país traerte a vos, Marcelo, acá a este espacio. Y por el otro lado, comunicarles una noticia bastante buena para Salta, que este año con FASEM hemos tratado y trabajado el día del endocrinólogo que no teníamos. ¿Sí? Se resolvió el 16 de abril, que es el día del natalicio del doctor Onativia. Ah, muy buena idea. Qué lindo. Y fue a Cámara de Diputados y de Senadores. Ya vamos a mandar el boletín oficial. Muy linda noticia, muchas gracias. Muy bien por usted el reconocimiento, doña Tibia. Brilla. Así es. Bueno. Muchas gracias a todos. Muy contento, muchas gracias. Sí. Bueno, excelente. Muchas gracias, muy agradecida por su participación. No, buenas noches a todos, que descansen. Muchas gracias, doctor. Chao, un abrazo a todos los patólogos. Chao. Chao. Chao, Alejandro. Chao, chicos. Chao, suerte. Gracias, doctor. Estamos bien. Luego, muchas gracias. Gusto.